Hola a todos los queridos espectadores. Hoy continuaremos siguiendo la emotiva historia de Linda. Kwang despertó en una habitación oscura. Solo se oía el canto lejano de los pájaros y el suave sonido del viento del campo. Cada dolor en su pierna derecha le hacía retorcerse. Su cuerpo estaba cansado y débil como nunca antes. Su pierna derecha estaba vendada con vendas envolviendo, y su piel pálida, una señal clara de la batalla que nunca pensó que tendría que enfrentar. Recordó a su madre, recordó a Linda, las personas que se preocupaban sin saber dónde estaba ni cómo se encontraba. Dentro de Kwang, la impotencia lo invadió. Todo a su alrededor estaba borroso, como si una cortina negra densa cubriera su futuro. Linda. ¿Sería ella capaz de mantenerse firme en medio de este mar de angustia sin ningún indicio de que él regresaría? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar este difícil desafío? Todo fue tan inesperado, y Kwang se dio cuenta de que no solo él estaba enfrentando el dolor, sino que era un largo camino que tendrían que recorrer juntos. Linda se sentó en silencio en la habitación. La ansiedad se desbordaba como olas incontrolables. Pensaba en Kwang, el hombre que amaba, pero ¿dónde estaba ahora? Y estaba él a salvo. Aunque no podía estar a su lado en ese momento, no le guardaba rencor, solo que su corazón se rompía con cada segundo de espera sin esperanza. Todos sus sentimientos parecían ser absorbidos por un torbellino sin salida, cuando el silencio y la ausencia de él la hacían sentirse vacía sin poder compartirlo con nadie. Linda trataba de mantener la fe, aunque sabía que no podía cambiar nada en ese momento. Se consolaba diciéndose que tal vez todo estaría bien, pero en su interior el miedo seguía creciendo, haciendo que apenas pudiera respirar. Era como un hilo enredado con pensamientos que se apilaban uno sobre otro. Solo había silencio y agotamiento envolviéndola. De repente su teléfono sonó, un sonido familiar que cortó el silencio. Linda levantó la vista hacia la pantalla y se sorprendió al ver que era una llamada de la madre de Kwang. La voz preocupada de ella al otro lado de la línea hizo que todo pareciera venirse abajo. La madre de Kwang le informó que ya había pasado más de un mes sin noticias de él. Estaba tan preocupada que había intentado llamarlo, pero no obtuvo respuesta. La incertidumbre creció y finalmente decidió llamar a Linda con la esperanza de encontrar alguna pista. Linda escuchó atentamente y todo se fue aclarando en su mente. Kwang no había regresado de su viaje de negocios, y desde entonces nadie sabía dónde estaba. La verdad comenzó a desvelarse, pero la ansiedad de Linda apenas comenzaba. Tratando de mantenerse tranquila, Linda intentó tranquilizar a la madre de Kwang, diciéndole que tal vez él estaba ocupado con el trabajo y que pronto la llamaría. La madre de Kwang parecía sentirse un poco más tranquila tras las palabras de consuelo, pero cuando colgó el teléfono, Linda no pudo quedarse quieta. Un miedo vago la envolvía, sintiendo que debía hacer algo de inmediato. Sin dudarlo, Linda cogió su teléfono y llamó a Kwang. Pero esta vez al otro lado solo había silencio. Llamó de nuevo, pero no obtuvo ninguna señal. Las llamadas sucesivas no dieron resultado. El miedo crecía en su corazón, y cada vez que el teléfono se quedaba en silencio, el corazón de Linda latía más fuerte, más pesado. No podía entender lo que estaba sucediendo. Con cada llamada fallida, Linda sentía cada vez más claro que algo no estaba bien. Una fuerte intuición le decía que Kwang estaba en peligro y no podía quedarse quieta. La determinación creció dentro de ella, nada podría detenerla de buscar la verdad. Linda se prometió a sí misma que pase lo que pase, ella esperaría con la esperanza de que algún día Kwang regresaría y juntos superarían todo. La madre de Kwang no pudo quedarse quieta ni un minuto más. Decidida a actuar, tomó la decisión de salir a buscar a su hijo, acompañada de Linda, la amiga que sabía que nunca la dejaría sola.
Las dos subieron a la moto de la madre de Kwang y comenzaron su largo viaje. El sol abrasante de la mañana iluminaba el camino, haciendo que todo a su alrededor se volviera árido y sofocante. Aunque el camino les era familiar, cada paso que daban parecía llevarlas hacia un abismo oscuro sin luz y sin salida. La madre de Kwang miró al cielo pensando en su hijo, su corazón lleno de preocupación, pero también de esperanza. Los pensamientos se mezclaban en su mente sin poder dejar de preguntarse, aunque sabía que todo podría estar alejándose cada vez más. Pararon en los lugares donde Kwang había trabajado, esos lugares que al recordarlos siempre sentía la calidez de su hijo. Pero ahora en cada uno de esos sitios solo recibían cabezazos de desaprobación, miradas extrañas. Nadie sabía nada de él. La sensación de desesperación creció como una ola que arrastraba toda esperanza. A pesar de todo, no dejó de preguntar. Las palabras seguían saliendo de su boca. ¿Dónde está él? Las respuestas siempre eran los mismos gestos de desaprobación. Como si Kwang hubiera desaparecido sin dejar rastro. Continuaron el viaje cruzando caminos viejos, pasando por casas que Kwang solía visitar con frecuencia, pero todo parecía estar en silencio, sin huellas. La madre de Kwang no podía comprenderlo. Las respuestas de los vecinos seguían siendo, «No lo hemos visto». Cada vez que escuchaba eso, sentía como si le tiraran un cubo de agua fría en la cara. Era como si todo estuviera derrumbándose ante sus ojos. Intentó contenerse, pero el ardor en sus ojos era palpable, un rastro de humedad sin que pudiera detenerlo. Todo parecía una cruel broma. La fatiga comenzó a hacerse insoportable. Habían caminado mucho, preguntado a muchas personas, pero aún no obtenían resultados. La madre de Kwang bajó la cabeza, sus ojos oscuros por el cansancio, su piel agrietada por el sol. Linda caminaba a su lado en silencio sin decir nada. Sabía exactamente cómo se sentía la madre de Kwang y comprendía que cada palabra de consuelo solo pesaba más en el corazón. Seguían caminando sin saber a dónde irían. La madre de Kwang empezó a sentir que lo había perdido todo, que ya no quedaba nada en qué esperar. Miró el rostro de Linda, vio un atisbo de comprensión, de dolor compartido. Las dos permanecieron en silencio sin querer hablar. La fatiga era evidente en el rostro de la madre de Kwang, y el silencio de Linda reflejaba la frustración que se acumulaba en el corazón de ambas. Habían pasado por caminos conocidos, visitado casas que solían ser el hogar cálido de Kwang, pero ahora solo quedaba el vacío. La madre de Kwang se preguntó en silencio, «¿Alguien recuerda a Kwang? ¿Alguien me ayudará a encontrar a mi hijo?» Pero no encontró respuesta. El miedo, la impotencia se apoderaban de ella, haciéndola sentir que apenas podía respirar. Ya no tenía fuerzas para hablar. Solo el viento movía sus cabellos canosos y la moto seguía cruzando largos caminos sin saber a dónde las llevaría. La madre de Kwang pensó en silencio que aunque estuviera cansada, aunque la desesperanza la invadiera, no podría detenerse. Solo necesitaba una chispa de esperanza y seguiría buscando a su hijo. El tiempo pasó y la oscuridad comenzó a caer lentamente. Tuvieron que detenerse al borde del camino, agotados y desesperados. La madre de Kwang no pudo soportarlo más. Cada lugar que visitaba, cada pregunta que hacía, solo aumentaba el miedo en su corazón. Nadie sabía nada sobre Kwang. Nadie lo había visto en los últimos 3 días. Era como si su hijo hubiera desaparecido por completo en el aire, como si nunca hubiera existido. Tal vez ha pasado algo. Realmente algo ha pasado. Suspiró ella, abrazándose la cara, intentando no dejar que Linda viera su debilidad, pero las lágrimas seguían cayendo a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlas. Linda, sentada a su lado, estaba llena de preocupación. Comprendía el dolor de la madre de Kwang y también entendía su desesperación al no poder hacer nada para ayudarla. Pero no podía dejar que ella siguiera así, no podía dejarla caer.
Intentó encontrar palabras de consuelo, aunque ella misma no sabía qué más hacer, más allá de ofrecerle palabras tranquilizadoras. Kwang es fuerte, él volverá, no ha pasado nada. Seguro que todo estará bien, dijo Linda con una voz suave pero firme, aunque en su interior también sentía un torbellino de emociones. La madre de Kwang no dijo nada, pero su mirada, aunque nublada y confundida, todavía guardaba una pequeña chispa de esperanza. Ella no podía creer que su hijo hubiera pasado por algo tan malo. Kwang siempre sabía cómo cuidarse, podría haber tenido dificultades, pero nunca pensó que algo tan peligroso le ocurriría. Aunque la búsqueda no había dado frutos, aunque todo parecía nublado, ella no quería rendirse. De todos modos, ella mantenía la esperanza de que Kwang regresaría. Tal vez no ahora, tal vez en algún momento cercano, pero sabía que con el amor que sentía por su hijo y la fuerza de su esperanza, nunca abandonaría la búsqueda. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với câu chuyện của Linda, một bà mẹ đơn thân đang phải đối mặt với nguy hiểm từ chính người chồng cũ của mình. Sau bao nhiêu thử thách, giờ đây Linda lại bị đẩy vào một tình huống vô cùng nguy hiểm. Chồng cũ của cô, người đã từng khiến cô phải chịu đựng bao đau khổ, giờ đây lại trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc sống của cô. Liệu rằng Quang, chàng trai tốt bụng, người mà Linda đang mang thai đứa con trong bụng của anh, có kịp thời đến cứu cô? Liệu anh có thể kịp để ngăn chặn những âm mưu tồi tệ của người chồng cũ và bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm đang rình rập? Hãy xem hết video để biết Linda sẽ phải đối mặt với những thử thách như thế nào và liệu cô có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của người chồng cũ. Đừng bỏ lỡ những diễn biến đầy kịch tính trong câu chuyện. Linda không còn một chút cơ hội. Hắn kéo cô vào vách đá gần đó. Lần này hắn không thể có ý định thả cô ra nữa. Mọi dường như cơ hội vụt tắt của Linda không biết phải làm gì hơn ngoài việc khóc trong tuyệt vọng. Cô không chịu tha thứ cho những gì hắn đã làm với cô. Hắn không từ bỏ, quyết định lấy một chiếc bánh mà hắn đã mua cho cô từ trước. Nhưng Linda không thèm bận tâm. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hắn, không một lời nào. Và thế là hai người lại trải qua một màn đêm dài trong khu rừng hoang vắng. Không còn ai khác, chỉ có họ trong bóng tối của khu rừng. Cảm giác cô đơn dường như nặng nề hơn khi mọi thứ không thể thay đổi.